Saludos amigas y amigos de su servidor White Pain. Alguien me solicitó que hablara un poquito, así de forma somera, ligera, breve, sobre los derechos que no se pierden. Antes de iniciar la explicación de esos derechos, voy a citar lo que dijo Confucio en una ocasión. Citó algo muy cierto y dijo: hay algo de belleza en todo. Sin embargo, no todos podemos ver esa belleza. Cuando se trata de derechos, se está hablando de equidad. Si nos vamos a la definición etimológicamente de la palabra equidad, encontraremos como definición sinónimos, también antónimos, o sea, lo opuesto de equidad. El sinónimo de equidad es igualdad, imparcialidad, justicia. Entonces, partiendo de la palabra derecho o derechos, vamos a ver aquellas particularidades, aquellas cosas que no se pierden, que se llaman los derechos humanos. Y en una definición más clara, decimos que los derechos humanos son inalienables. ¿Qué significa la palabra inalienables? Lo que acabo de decir anteriormente. No se pierden. ¿Escucharon eso? No se pierden. Ah, pero ¿y cuando una persona delinque, comete un crimen, se pierden? No. Oh, pero cuando una persona comete una aberración de lesa humanidad, un crimen de lesa humanidad, ¿se pierden? No. Estamos hablando de los derechos humanos. ¿Cómo nacieron los derechos humanos? Brevemente voy a hacer uso de el nacimiento histórico de esos derechos. Comenzaron luego de que en las guerras civiles se estaban dando acciones inhumanas, aberrantes, descabelladas, barbaries. Entonces, esos 26 países que son los originales signatarios, signatarios quiere decir firmantes, que firmaron allí esos países, incluyendo, encabezado por los Estados Unidos de Norteamérica. Luego, esa declaración universal fue ratificada después de la Segunda Guerra en el Mundial, en el 1945. Luego de eso, en el 47, se reúnen, ratifican, pero la ratificación más fuerte fue en el 1948. Luego, después de eso, se reúnen de nuevo en 1978. Y si hacemos una paradita y vemos cuáles son esos derechos, vamos a decir derecho a la vida, derecho a ser defendido ante una corte, a ser escuchado,
y por ahí una hilera, una urdimbre de derechos que se desprende de nuestros derechos también que nacen con nosotros, lo que se llaman derechos inherentes, que una vez que usted nace, trae esos derechos, el derecho a la educación, a educarse, que los padres estamos obligados por la ley, por eso, por esas reglas, porque las leyes no son más que reglas que rigen al ser humano en sociedad para que haya orden, no un desorden. Nos manda a que eduquemos a nuestros hijos. Es un derecho que le concierne al ser humano desde que nace. El derecho a la paz, a tener paz, paz personal, individual, paz colectiva, general. Colectivo quiere decir de los grupos. General, por ejemplo, las naciones tienen derecho a estar en paz. Los individuos tienen derecho a estar en paz y tener privacidad, individualidad. Eso es un derecho. Cuando una persona delinque, existen a lo que se llama reglas que rigen la aplicación de lo que hablaba yo anteriormente, de la ley. Para que haya equidad, igualdad, debe ser aplicada una ley, esa regla, más o menos igual al daño proporcionado. No así se cumplía en los años cuando se dieron las primeras reglas en la sociedad de acuerdo a la teología, a la historia bíblica, de la Biblia, hablándose del primer profeta Moisés, a quien se le fue dado a través de a lo que se llamaron las reglas en el monte Sinaí, aquella que fueron 600 y tantos de regla y que fueron reducidas a 10, llamados los 10 mandamientos o el decálogo, allí que aparece en Éxodo 20. Resumida esa 10 en uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. De ahí se desprende entonces las leyes humanas, las reglas que nos rigen a nosotros como seres, entes sociales. Antes, en esa época, la época de Moisés, primer profeta, se hacía de que se pagaba el daño por el mismo daño, a lo que se llamó la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente. Si le cortaban un brazo a alguien, se lo cortaban a ese alguien que cortó ese brazo, se lo cortaban, pero luego entonces vienen cambios, luego de el surgimiento de la época cristiana, y se cambió todo eso. Y hoy en día, en esta época, se rigen por las reglas. Pero volviendo a los derechos, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que claro está, hay instituciones, por ejemplo, en República Dominicana existe la institución del Ministerio Público, que es regida por una ley, a lo que se llama
a lo que se le llama la ley orgánica, la ley institucional que rige al Ministerio Público, numerada por la 133-11, o sea, la 133-11, que es la ley orgánica del Ministerio Público. El Ministerio Público utiliza la equidad, la imparcialidad. Imparcialidad no es parcialidad. Parcialidad es lo opuesto. Utiliza la justicia. Lo opuesto de justicia es injusticia. Existe otra institución llamado muy fuerte, por cierto, y muy bueno, hace muy buena gestión, igual que el Ministerio Público ahora mismo en la República Dominicana está muy, que dicho sea de paso, debo como estudioso de las leyes y la ciencia, debo felicitar a los incumbentes del Ministerio Público, están siendo muy justos, están aplicando la equidad, la justicia. Muy bueno, los felicito. Hay que hacerlo, hay que seguir así y dándole también apoyo a esas personas que están dando su vida, su esfuerzo, su intelecto e insto por este medio también a las autoridades a preservarles las garantías de seguridad a esos que están en eminencia, que están contribuyendo a la justicia, a la equidad, para la buena aplicación de las leyes. Hay otra institución, vuelvo y digo, llamada el Tribunal Constitucional, que agarra la Constitución Dominicana y hace cumplir las leyes. Muy bueno, por cierto. Muy buenos juristas, muy buenos abogados. Simple y llanamente lo que el Estado debe hacer es apoyar esas instituciones mucho más. Aunque sean independientes, que no le baje línea, ordenanza, para que no se politice, pero sí bien darle apoyo moral y, si es posible, de recursos para que estas personas puedan seguir gestionando sus labores muy buenas, porque sin equidad, sin justicia, es imposible ser buenos ciudadanos, ajustar a los malos para que la posteridad, esa futura generación que venga, aprenda a que hay que respetar las leyes, aplicando justicia a los injustos. Bien, vamos a parar ahí. Ya yo les expliqué que los derechos humanos no son más que aquellos derechos que no se pierden. Por eso vuelvo y recapitulo diciendo que los derechos humanos son aquellos derechos inalienables, derechos inherentes, derechos que nacen con la persona. Buenos días y que Dios nos ampare a tener respeto por las leyes, a colaborar con la justicia para que se cumpla la equidad, la justicia, la buena aplicación de las leyes y nos rijan en la sociedad. Buenos días.